Quizá convenga comenzar hoy de este modo. ¿Cuántos pies han pasado por aquí sin hollar gozo y contemplación un mismo tiempo? Cuesta arriba alcancé a ver los despojos del narciso. Todo era azul desde ese punto hasta el final. Alenté un deseo, no el avance, ni la cima helada, ni la calidez del cielo. Solo el oleaje, sin celda o libertad, solo el oleaje. Este es tan solo un fragmento del poema Agua, del libro Aurora, de Pura López Colomé, publicado en las ediciones del Equilibrista en 1994. Pura López Colomé es poeta, traductora y ensayista, y en muchos casos, además del mío, una guía, un espíritu tutelar para sus contemporáneos y para las generaciones que hubieron de sucederle. A más de otros múltiples reconocimientos, el Premio Nacional Alfonso Reyes en 1977, el Premio Nacional de Traducción de Poesía en 1992, el Premio Javier Villaurrutia en 2007 y el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo en 2019, Pura ha sido galardonada este año con el Premio Alfonso Reyes en Humanidades 2023, una distinción que otorgan el Colegio de México y la Fundación Colmex, por lo que es un enorme placer recibirla aquí el día de hoy. Querida Pura, el prestigioso Premio Alfonso Reyes en Humanidades 2023 te ha sido concedido en honor a tu trayectoria, en reconocimiento a todos los años que llevas trabajando en este país como poeta, como traductora, como ensayista. Son más de 5 décadas ya de trabajo. Me gustaría hacerte una pregunta, al menos, relacionada con cada una de las facetas de tu labor como persona de letras, como persona de palabras, de sonidos, de música. Empiezo por referirme a tu obra poética. Este volumen que tengo aquí, de más de 700 páginas, lleva por título Poemas Reunidos, 1985-2012. Es un tanto curioso o singular que se reúna la obra poética de un poeta en activo. Desde luego que esto se hace en reconocimiento del trabajo que se ha hecho hasta este momento, de los logros alcanzados hasta este año de 2012. Pero en tu caso es todavía más singular porque sin restarles importancia a libros cardinales como Tragaluz de Noche, como Santo y Seña, Una y Fugaz, bien podría decirse, y creo no ser el único en decirlo, que tus libros más recientes son también tus mejores, tu magnum opus. Me refiero en particular a Via Corporis y a Borrosa Imago Mundi. En virtud de eso, y en virtud de la mirada panorámica a la que nos obliga un premio como este, ¿qué piensas del pasado, del presente y del futuro de tu obra poética? ¿Sigue siendo para ti la poesía una tabla de salvación? ¿Es para ti la poesía el máximo ejercicio de verdad? Contesto poco a poco lo que me has preguntado. Gracias, Juan Carlos. Estoy encantada de estar contigo, sobre todo que si alguien conoce lo que yo he escrito, pues eres tú y le has dado un sitio que en realidad nadie más quizá le ha dado. Te lo agradezco muchísimo. Yo creo que, en fin, si me voy hasta atrás en mi vida, comencé a percatarme del poder de la palabra por vía de la oración. Porque, como sabes, pertenezco a una familia católica que siempre he dicho sin el menor pendiente que era fanáticamente católica, pero yo creo que esa era la situación para muchísima gente de la época, en México al menos, ¿no? O la gente de la que yo trataba, ¿no? La verdad es que o sea, desde que comencé a leer en la casa, que fue
pues por voluntad propia, puede decir. Y te cuento realmente una anécdota muy simpática que se repetía en la casa. Yo creo que muy con otra idea, pero que estaba mi mamá sentada batallando con mi hermano mayor, que es casi 5 años mayor que yo, 4 años y pico, para ayudarlo a aprender a leer. Digamos, él tendría 7 años y pico, por ahí así, estaba en la primaria, ¿no? Y le costaba trabajo leer, no porque no pudiera leer, sino porque tenía un problema en la vista, aparte, necesitaba lentes y una serie de complicaciones. Y yo pasaba por detrás de donde estaban leyendo ellos dos, me asomaba entre los dos y leía lo que estaba batallando mi hermano por leer, ¿no? Entonces estaba mi hermano diciendo, y yo pasaba y me decía, gatito, ¿no? Rápidamente le decía lo que tenía. Por supuesto que los sentimientos eran espeluznantes, no necesito hablar de ellos, pero digamos, ya para entonces a mí nadie me había enseñado a leer como tal, ¿no? Yo ya distinguía desde luego que lo que comenzaba en México a hacer anuncios espectaculares en las calles, cada vez que íbamos en el coche yo iba leyendo todo eso. Para el momento en el que comencé a leer, digamos, en la escuela, ya la actividad de la lectura pues me era muy familiar. Y es una verdadera suerte, yo creo, ¿no? Es un privilegio contar con libros desde niño. Y sobre todo, no era nada más tener libros, ¿no? Que si mi papá era un lector con una avidez absoluta, mi mamá también, es decir, siempre se estaba acudiendo a eso. Y entonces había mucho lo que se conocía como fascículos de diferentes cosas que salían en revistas. Mi papá era el lector del Siempre y de publicaciones de la época, ¿no? Y también los coleccionaba para leerlos después, para darles más reflexión a las lecturas. De manera que pues nadie se dio cuenta y de repente yo ya sabía leer, ¿no? Y de manera que cuando yo entré a la primaria, pues sí recuerdo haber como fingido un poco que yo no sabía cosas que se enseñaban en la escuela, ¿no? Y me acuerdo que una de las religiosas, porque yo fui a un colegio religioso, ¿no? Una de las religiosas me dijo un día, tú tienes que fingir, ¿eh? Yo sé que tú ya sabes leer. No hagas como una pantomima, que no se trata de eso. Te voy a dar otras cosas. Ya que me di cuenta de eso, pues ahora sí te voy a estimular, reina, vas a ver. Y entonces me empezó a dar, digo, en buen plan, no vais a pensar que de manera burlona, como lo estoy haciendo yo ahorita. Me lo cobrarían desde Ultratumba. Me empezó a dar otras lecturas, sabiendo que pues ese era mi gusto. Pero en mi casa no se daban cuenta de eso, para nada. En mi casa se estimulaba a otros, éramos muchos. Bueno, muchos en términos de lo que son muchos hijos hoy día, que realmente no somos tantos. Somos 4 y luego 5, no es tanto. Después de eso, claro, yo empecé como a sacar libros de la biblioteca de mi papá, que era quien más leía en la casa, ¿no? Y a leerlos a escondidas, muchos de ellos, y de manera que alguna vez, por ingenuidad, se estaba hablando de alguna obra en la mesa y yo hacía un comentario acerca de ella. Volteaban a ver, ¿y tú? ¿De dónde es que sabes eso? Entonces tenía que confesar que ya había yo sacado tal libro de tal parte, que ya lo había leído. Entonces empezó como a haber una especie de limitación a mis lecturas, ¿no? En fin, eso ocurrió ahí durante toda esa etapa, pero digamos, siguiendo en mi historia literaria, no sé si por ahí va el camino de esto, cuando empezó realmente a cimentarse mi gusto por la literatura, no fue entonces, sino cuando me mandaron a un internado en Estados Unidos, y ese internado, para mi enorme fortuna, contaba con una biblioteca que sigo recordando hasta hoy como algo extraordinario. Probablemente gracias al recuerdo uno magnifica las cosas y las idealiza, o qué sé yo, pero era una biblioteca que contenía exquisiteces de todo tipo. No había desperdicio en esa biblioteca. Y como que nunca me pregunté por qué, ¿no? Siendo monjas benedictinas, tenían un gusto tan literario, tan especialmente literario. Uno podía tomar el libro que le diera la gana,
En realidad ahí no estaba mi papá para decirme, todavía no tienes edad para leer tal o cual cosa, que además era de risa loca lo que me decía que no tenía edad para leer. Ni mejor ni lo menciono. Eran cosas de una ingenuidad increíble. Pero allá no había ninguna limitación. Entonces rápidamente comencé como a devorar. Y ahí me di cuenta que era algo que trascendía los gustos normales de la gente por la lectura, ¿no? Era lo único que yo quería hacer, ¿no? Yo no quería tomar clases de biología, en realidad. Yo quería estar leyendo. Tuve que llevar clases de biología, desde luego, y, pues, y de química y de muchas otras cosas. Pero la escuela era magnífica y alimentaba pues todas mis ansias y mis necesidades de leer. Ya para cuando regresé a México, después de estar en esa escuela absolutamente idílica en ese sentido, no en otros, pues ya mi papá ya no podía hacer nada conmigo. The damage done. O sea, ya estaba el daño, estaba hecho y pues me iba a decir que no leyera tal o cual cosa, pues no era posible. Y además él mismo, yo creo que no, tampoco quería ir por allá. Hablo solo de él porque mi mamá ya no estaba en el mundo, ¿no? No sé cómo que habría hecho ella conmigo de haber vivido lo suficiente. Quién sabe, yo creo que ella también era una lectora tremenda, entonces no sé si más bien habría alimentado también mi necesidad. No era yo la única que leía en casa, ¿eh? No me quiero presentar como algo así. Todo el mundo leía. Pues, todo el mundo tomaba el ejemplo de mi papá y pues, sobre todo mi hermana, Maya, que es mi única hermana, que era una lectora insaciable. Mis hermanos, quizá no mi hermano el que seguía de mí, que tenía un año menos que yo, era como más travieso y más energético, más activo. Y como se requiere cierta actitud sedentaria para entrarle al asunto de la lectura, eso no era mucho para él. Entonces leía por obligación, porque no quedaba más remedio. Pero todos los demás sí pescamos, nos dejamos picar por ese bicho de la lectura. Y yo creo que todos hemos seguido así desde entonces. La única que se ha dedicado a las letras he sido yo, pero eso lo teníamos. Entonces hizo el regalo máximo que le puedes hacer, yo creo, a tus hijos. Despertar esos mundos que están ahí esperándote y que te pueden consolar, te pueden lanzar al abismo de una patada o paulatinamente, o pueden salvar tu locura. Y yo creo que en ese caso eso fue lo que pasó conmigo, yo creo, ¿no? Porque la verdad, la tristeza era algo que dominaba todo en la casa. Era tremendo trascender la tristeza, ¿no? Porque siempre había alguien llorando, porque hacía falta una persona que era muy querida. Entonces, cuando no era era este, o cuando no eran cosas religiosas que tenían que ver con eso. O sea, no había manera de trascender el duelo. Entonces, pues gracias a los libros y a darme cuenta que también Jane Austen escribió acerca de lo que es tener y no tener a la vez, me consoló muchísimo. Ahora, vivir así, colgado de los libros y no saber vivir más que así, te hace muy torpe para la vida con los demás. Entonces, bueno, yo he tenido mucha suerte también. En ese sentido, estar rodeada de gente que bueno, no comparte mis obsesiones inicialmente, pero que ha sabido aprovecharlas. Ninguno de mis hijos es un obseso lector, no. O sea, leen, pero normalmente, digamos, con salud, no con obsesión. Pero vaya, de ahí surgió todo. Sí, por ahí iba tu comentario inicial, Juan Carlos. Sí. David Huerta te llamó alguna vez, si mal no recuerdo, la señora de la montaña. Y se refería, claro, no solo a la presencia ineludible de plantas y de aves en tu poesía, como en tu obra son constantes los paisajes, los cuerpos de agua. Se refería, por supuesto, a la gran observadora de la naturaleza que eres. Pero creo no solo a eso. También
se refería a la suerte de semirreclusión en la que vives, allá en el bosque, una vida casi monacal, dedicada por completo a tu vocación. Y, sin embargo, no obstante la meditación solitaria o el voluntario apartamiento que exige la escritura, para mí es difícil pensar en una obra de Pura López Colomé que no esté en constante diálogo. Ese diálogo se da a veces con la tradición, se da a veces con el otro al que le hablas de tú a tú, pero también, por ejemplo, con la obra de compañeros dedicados ya sea a este oficio o a algún otro. Para mí es inconcebible la obra de una Pura López Colomé sin la complicidad de Seamus Heaney, sin la mirada de Phil Kelly, sin la música de Schubert o de los compositores que pueblan tus Lieder. ¿Querrías hablarnos brevemente sobre lo que significa para ti crear en soledad y crear en sociedad? En realidad yo creo que nunca he creado en sociedad como tal. O sea, siempre he escapado desde chica, ¿no? Es decir, si yo quería leer, no podía leer en la sala de la casa, porque siempre habría alguien que pasaba por ahí y se burlaba de mí, o X, ¿no? O cosas normales que de la vida en familia, ¿no? Sí, y eso como que hubo un momento en el que me di cuenta que eso era lo que a mí me gustaba en realidad, ¿no? Tendía yo también a una, llamémosle así, espiritualidad desde chica. Estando, como te decía, en un colegio religioso, pues estaba que ni mandado a hacer para lo que yo quería, ¿no? Yo quería, en el fondo de mi persona, yo quería hablar con Dios. Y me mandaban con frecuencia a cumplir con ciertas cosas de la Iglesia Católica y de la observancia. No sabía yo qué confesar en realidad, o sea, me tenía que ir a confesar. Y me acuerdo que en una de esas el padre que me confesó me resolvió mis dudas de un golpe, ¿no? Yo le dije, es que yo hablo con Dios, pero Dios no habla conmigo. Y me abrió la puertita del confesionario y me dijo, a mí me pasa lo mismo. Entonces me quedé de una pieza, ¿no? Y dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer en este mundo para vivir sin pecar, o sea, sin acercarse al mal, sin todo eso? Esperar a que te conteste. No lo va a hacer cuando tú quieras, como no lo va a hacer cuando yo quiera que me conteste Dios. Pero créeme que lo va a contestar, y mientras más integridad haya en lo que hagas, más te vas a acercar a la respuesta. Imagínate, yo estaba, ¿te gusta? ¿En segundo de primaria? ¿En tercero de primaria? ¿Qué edad pude haber tenido? ¿8? Y hablándome de esa manera, el sacerdote, vaya si tenía razón. A lo que él se refería era esto, ¿no? O sea, y me acuerdo que yo debatía mucho conmigo misma, a ver, ¿qué hora va a llegar esa respuesta? ¿Por qué camino va? ¿No? Y siempre me dejé ir por la parte que me causaba más placer, que era justamente la lectura. O sea, porque nunca jugué, digamos, no fui una niña con muñecas y distracción de ese tipo, ¿no? Y pues me recluía yo en la lectura porque el mundo como que, pues no era donde yo me podía como acomodar. Mientras que en la lectura me acomodé desde el mero principio, ¿no? Por otro lado, también veía las lecturas tan distintas que existían en casa. Sin ninguna duda, no las compartía yo, ¿no? Yo no quería leer Mujercitas, ¿verdad? O sea, comencé en algún momento y dije, no puede ser esto, porque aquí lo ha leído todo el mundo, el libro está gastado, ¿no? Pero inmediatamente me fui derivando a otras lecturas, y realmente las lecturas de las novelistas anglosajonas a mí fueron todo para mí, ¿no? Yo quería vivir así.
Yo quería vivir como Jane Austen, créeme, ¿no? Nada más que vivía yo en México y era muy otra la realidad. Pero, digamos, siempre supe que ese era mi nicho particular, la lectura. De manera que cuando de sufrir se trató, de sufrir pérdidas y desgarramientos, siempre estaba la tabla de salvación, esa de la que hablas, ¿no? Y sigue siendo mi tabla de salvación hasta hoy. Tabla de salvación del naufragio en la propia poesía, porque no siempre está con uno. Ojalá siempre estuviera la poesía para escribirla, ¿no? Al menos en mi caso, digo, no sé cuál es el caso de otros escritores, ¿no? Por ejemplo, David, ahora que lo recuerdas, y qué bueno que lo haces, porque es un poeta increíble, ¿no? Yo no creo que haya dejado de escribir un solo día David, ¿eh? No, lo ignoro porque nunca hablé con él de estas cosas, ¿no? Pero me da la impresión de ser alguien que escribía siempre. Yo no, hasta hoy no escribo siempre. Es algo que tengo casi que merecer. No sé en qué momento se va a aparecer, pero tiene que ser por ahí, ¿no? Cuando me di cuenta que era el dolor, la zona que más favorecía la escritura, me avergoncé un poco ante mí misma, porque pues, no me digas que solo es eso tu vida. No me digas que jamás disfrutas nada, o no te ríes de nada, o no te burlas sarcásticamente de cosas, o ¿qué te pasa, no? No, me ha llevado ante el espejo. Como yo digo un poco con lo que me pasó cuando mis hijos eran muy chicos, que eran mis grandes maestros poéticos literarios, porque las cosas que se le ocurren a un niño son absolutamente increíbles. Esos espejos de repente eran un espejustorio, ¿no? Yo salía quemada de ahí, ¿no? De esa observación hecha por ellos, ¿no? Porque los niños no tienen este filtro que uno le empieza a colocar a la visión de la vida, quizá por salud, porque si no fuera así, pues, no sé, sería enloquecedor el asunto, ¿no? O sea, estar ante la miseria y la belleza todo el tiempo en convivencia, como lo estamos cada uno individualmente y como lo estamos en este país, es enloquecedor. Entonces, si no hay algo que lo lleve un poco más a uno a la superficie para respirar, yo creo que sería durísimo. A lo mejor no me dedicaría yo a esto, quizá. Pura, hay poetas a los que regresas a cada tanto. Yo sé lo que significa para ti que este premio se te conceda en honor a don Alfonso Reyes. Sé también que es muy importante para ti que otro de esos poetas a los que regresas con frecuencia, José Emilio Pacheco, haya ganado este mismo premio antes que tú en 2011. Te sientes honrada de ello. Pero todo este preámbulo es para, en realidad, llegar a un tercero de esos poetas a los que vuelves, Octavio Paz. Tú has dicho en incontables ocasiones que no encuentras una diferencia sustancial entre la escritura propia y la traducción literaria. Y esa aseveración siempre me ha parecido análoga a algo que escribe Octavio Paz en su ensayo Traducción, Literatura y Literalidad. Hay una especie de afinidad en estas dos aserciones. Paz dice que el buen traductor no se aparta del poema sino para seguirlo más de cerca. La traducción poética es una operación análoga a la creación poética, solo que se despliega en sentido inverso. Cuéntanos por qué es para ti la traducción un acto de creación. ¿Por qué no crees que exista distingo alguno entre escribir palabras propias y escribir palabras ajenas? Bueno, pues te agradezco el hecho de que hayas traído a Paz a la plática. Ojalá y pudiera yo hablar como hablaba él acerca de la entraña de lo que es escribir poesía, de lo que es traducir poesía. Pero si hay alguien a quien le sentí eso desde siempre, al leer sus traducciones, yo estaba segura que se estaba creando ahí algo nuevo. Y una de las cosas que me llevaban a pensar esto desde el principio es que nunca tuve la necesidad esa que tiene uno con muchos autores de ir al original. Por
morbo, por curiosidad, por no sé, dicen, ¿cómo lo habrá resuelto aquí el traductor? El caso de Paz, yo nunca pensé que estaba resolviendo nada. Era muy claro que él estaba creando algo, ¿no? Y si quieres, esa actitud que yo siempre vi en él como que me empujó a mí un poco a pensar, pues entonces no estoy tan equivocada en querer verlo de esta manera. Y siempre lo he contemplado así, porque en realidad, Juan Carlos, es el replicar la música de la otra lengua, sabemos que es imposible. Y la música es esencial en el poema. La música de Yeats, la música de James Heaney es única. En español es otro mundo, es otra cosa. Entonces, ¿cómo se aproxima uno a algo así, que tiene la dificultad, la imposibilidad casi de entrada? Pues a través de otras vías, ¿no? Es tan valioso lo que existe en esos poemas que uno se tiene que acercar de la mejor manera posible. La mejor manera posible es con la música de la propia lengua. Y es un poco la gran lección de Chemos, ¿no? Hacerle, él siempre lo dijo respecto a que pues, siempre él tenía gente criticándolo detrás, que salían detrás de las plantas y detrás de las piedras, ¿no? Reclamándole que realmente él había recibido todos los honores de la lengua inglesa y lo que realmente él manejaba no era la lengua inglesa. Y él siempre defendió la manera de la lengua inglesa de encontrarse en casa en el modo irlandés. De esa manera consigo yo nuestro español. Es decir, yo lo encuentro muy en casa en México, sin necesidad de ceseos y sin necesidad de estructuras incluso, que son tan propias del español, donde se originó el español, y no es aquí en México, ¿no? Precisamente. Yo siempre prefiero el nuestro. Y desde ahí te hablo, lo que habla ahí es mi amor por la lengua y su realización mexicana. Y en ese sentido me encuentro con Alfonso Reyes. No, para no distanciarnos de él, de la honrosísima ocasión que más está recibiendo esta distinción que lleva su nombre. Alfonso Reyes, desde el primer texto suyo que leí, estaba en casa yo leyendo, aunque las primeras cosas que yo leí de Reyes, él todavía estaba pagando sus aranceles a España. Él todavía quería que se le aceptara allá y que se le valorara allá. Poco a poco fue dejando ese tipo de cosas, don Alfonso, para nuestra enorme fortuna. Y haber estado, para mí, déjame que entre en esto también, porque no puedo evitar, haber estado en la Capilla Alfonsina y haber respirado muy de cerca sus propios libros, sus propias lecturas. En una ocasión, durante la época que estuve en el taller, ahí en la capilla, estaba ahí haciendo unos estudios, pues no me acuerdo, de algo ya académicamente muy avanzado, el doctor James Willis Robb, que es uno de los eruditos de la obra de Reyes. Estaba en el segundo piso de la capilla, porque la capilla tenía libros arriba, libros abajo. Nosotros estábamos en la mesa abajo, en el taller, y no estábamos nunca en la carcajada ni nada parecido, porque no se valía en el ambiente de don Alfonso, pero el doctor Willis Robb estaba escuchándonos allá, ¿no?, de lejos. Y en una de esas nosotros empezamos a comentar las bondades del español de Reyes, que uno inmediatamente se sentía en su casa al leerlo y su estilo maravilloso. Y él se asomó por el barandal y nos dijo, es que eso es leer a Reyes. Tomar a Reyes así, eso es leer a Reyes. No hay que llevar a la lectura del Reyes ideas y preconcepciones, para nada. Hay que aproximarse con el placer que él se aproximaba al manejo de su lengua. Y él sí había conocido a don Alfonso, ¿no? Él sí había trabajado con él, no demasiado tiempo, por cierto, porque le tocó poquito, ¿no? Pero haber estado ahí en la Capilla Alfonsina para mí fue todo, en realidad, nos daba permiso a Alicia Reyes de sacar cualquier libro mientras lo leyéramos ahí y no nos lo lleváramos, pues cualquier cosa. Y pues yo ahí me pude aproximar a obras que me habrían sido inaccesibles de ninguna otra manera, ¿no? Entonces yo creo que le agradezco a Reyes todo, y hasta más de lo que puedo decir quizá.
sí. Querida Pura, ¿querrías concluir esta entrevista con la lectura de un poema? Voy a hacer la lectura del poema que cierra el libro Vía Corporis. Ese cadáver que vi con mis propios ojos, poseedor de ojos idénticos a alguien o algo, que se comen, comerían, habrían comido los gusanos, si me entierran de igual modo que a quien nunca amé ni llamé como debía, demasiado tarde hoy como ayer, pero imaginé dirigiéndome el habla desde su encierro, con ternura, sin angustia. Ese cadáver era el que quería que vieras tú, digno, no feo, solo cuerpo muerto, fresco como una mañana de primavera, verano, otoño, invierno, entre narcisos, glicinas, arces, abedules, oliendo a sus aromas y a podrido, carente de expresiones, emociones, tan extraño y familiar, rebosante de tejidos u órganos que donar, córneas sanas, un corazón santo, para quien acaso deseare seguir en el gran teatro del mundo. Quería que al desdoblarte desde tu realidad de iris y pupila, te hallaras a ti misma, donarte ánimo desde texturas inánimes, para no partir así, sin contraseña, por si llegaba el momento, un momento dado. Y entonces, de buenas a primeras, in medias res, nos fuimos aproximando como al final de un viaje con destino a todo un continente, un hemisferio sin fronteras, avisorando no el confín sino el sinfín, cada quien a su manera, a su ritmo, dispuesto a cruzar distancias excesivas con tal de, cada quien en su bella carabela construida a pulso. Munificente es la palabra. Gris no, grisácea, seca no, reseca, pletórica, eufórica. Te descubrimos. Eras el agua misma. Entre arrugas asoma un lívido color de rosa, como si te hubieran retocado el rostro antes de salir a escena a la grande, tras bambalinas, el cristal del féretro, el cortinaje del futuro, tras esa ventana sellada, antes de salir al balcón de tu existencia. Ya no se abren esos ojos que me miran como nunca, esos que llaman ventanas del alma y me llaman, que ofrecen certidumbre, confianza, juran conducirme a buen puerto, llevarme de la mano sin mano.